En el corazón del Imperio Romano, entre sangre, arena y poder, se forjó la leyenda de un médico que atendía a gladiadores heridos y emperadores poderosos. Su nombre era Galeno, y sus ideas dominaron la medicina durante más de 1000 años. Acompáñanos a descubrir la historia del hombre que mezcló ciencia, experiencia y ambición para convertirse en el médico más influyente de la antigüedad. Episodio 1. Galeno, médico de gladiadores y emperadores. ¿Qué sabe de historias y de cuerpos? Terrazas blancas, el templo de Asclepio en lo alto, y el rumor del mercado donde se venden ungüentos y hierbas. Entre esas piedras nació, según las fuentes, Aelius Galenus, un hombre al que la historia recordará por su mano firme, sus libros inmensos y su corazón dividido entre el templo y la vivisección. Galeno nació en Pérgamo, probablemente en el año 129, una polis griega vibrante en el interior de la provincia romana de Asia. Pérgamo no era una aldea, era centro de cultura, medicina y de culto a Asclepio, el dios sanador. Su nombre, según la tradición familiar, fue Aelius Galenus, hijo de Aelius Nicón, que aspiraba a que el joven siguiera la senda de la filosofía y la retórica. Pero el muchacho prefirió la mesa de curas y el olor del alquitrán, eligió la medicina. Galeno fue alumno riguroso, estudió retórica, filosofía y medicina. Viajó por ciudades menores, Esmirna, Efeso, Corinto, y, según sus propias memorias, bebió de distintas escuelas médicas, la dogmática, la empírica y la racionalista. Aprendió a argumentar no solo con manos que curan, sino con palabra que convence. Esa doble formación lo haría tan peligroso como brillante. Comprendió temprano que la medicina necesitaba dos cosas, ojo clínico y lenguaje persuasivo. De vuelta en Pérgamo, la ciudad le ofreció un escenario único, el Asclepeion, santuario y hospital a la vez, donde acudían enfermos y devotos. Allí Galeno entró en contacto con un paciente singular, los gladiadores. Sus cuerpos eran libros abiertos, cortes, fracturas, hemorragias, cada herida una lección de anatomía práctica. Fue en ese sagrado taller de urgencias donde aprendió a coser, a detener la sangre y a describir lesiones con exactitud feroz. Si quieres aprender anatomía, decía Galeno a un aprendiz, mira lo que la arena revela, tendones tensos, arterias abiertas, músculos que responden al golpe. La medicina gladiatoria es urgencia y economía del gesto. Galeno desarrolló técnicas, ligaduras precisas para controlar hemorragias, curaciones por capas, modos de limpiar heridas con vino y miel, aprendió a decidir en segundos si salvar o dejar. Allí forjó una fama que pronto cruzaría fronteras. Porque un médico que domina la herida violenta posee un conocimiento que no engaña, la anatomía aplicada. Querían ver dentro del cuerpo, pero la ley y la costumbre impedían tocar cadáveres humanos. La solución de Galeno fue crudeza metódica, la vivisección animal. En animales, cerdos, monos, estudió órganos, nervios y vasos. Fue aquí donde realizó experimentos famosos, seccionó nervios y observó la parálisis que provocaban, demostró, por ejemplo, que cortar ciertos nervios paralizaba miembros, y que otros eran indispensables para la voz y la respiración. Sus deducciones fueron audaces y, a menudo, correctas, otras veces, la analogía animal lo llevó astray. Pero su método, cortar, observar, anotar, repetir, eso fue medicina experimental en carne viva. Galeno no solo operó, escribió sin tregua. Sus obras, sobre las funciones de los músculos, sobre los procedimientos anatómicos, sobre la utilidad de las partes, aparecen como tratados enciclopédicos. En ellos mezcla observación, filosofía y una retórica combativa. Sus textos sirvieron para imponer un sistema, el galenismo. Porque en el mundo romano, quien escribe con autoridad administra también la verdad médica. No faltaron enemigos. En Pérgamo se formaron debates encarnizados con médicos de escuela empírica, que rechazaban la especulación teórica, y con metodistas, que despreciaban la anatomía. Galeno, con su mezcla de observación y teoría, atacó a los uno y a los otros. Sus respuestas no eran humildes, eran afiladas, mordaces y muchas veces definitivas. Por eso dejó amigos leales y rivales implacables. La medicina de Galeno integra tradición hipocrática y novedad experimental. Conservó la idea de humores, pero la vinculó a la anatomía funcional, la sangre, la carne, los nervios, los espíritus animales, el pneuma, que animan los órganos. Planteó que el corazón y el cerebro tenían funciones distintas, describió nervios sensoriales y motores, y elaboró una doctrina fisiológica que fue, por siglos, el cuerpo teórico de los médicos. Su fama llegó más allá de Pérgamo. Navíos, mensajeros y la propia reputación condujeron su nombre hasta la capital del mundo, Roma. Allí,
la gran máquina imperial necesitaba médicos diestros, la ciudad ofrecía pacientes ricos, bibliotecas y, sobre todo, poder. Galeno, que amaba la conversación y la plaza pública, no tardó en preparar el viaje. Iba a entrar en el escenario más peligroso y más seductor, la corte y la fama en la urbe imperial. El mundo romano en el siglo II no era neutral, gobernaban los antoninos, y los elegidos podían curar emperadores o caer en desgracia. Además, una sombra circulaba por el imperio, la peste antonina, que estalló en torno al año 165 y diezmó poblaciones. Para un médico, la época fue oportunidad y prueba. ¿Podía la observación cambiar el curso de una epidemia? ¿Podía un sabio, armado de cuchillos y argumentos, sobrevivir entre las intrigas de Roma? Galeno se veía a sí mismo como transmisor, un hombre cuya tarea era registrar la naturaleza y traducirla para los que no podían mirar. Sus memorias están llenas de anécdotas donde la experiencia enseña más que la teoría. En esa tensión entre práctica y palabra se forjó su autoridad, quien cuenta la herida con detalle acaba poseyendo la cura. Con las maletas atadas, sus rollos enrollados y la fresca honestidad del cuchillo de gladiador, Galeno abandonó Pérgamo. Iba a Roma, a una ciudad donde la medicina sería espectáculo, política y conquista intelectual. Allí tendría que enfrentarse a epidemias, a rivales formidables y, quizás, a la tentación del poder. Curar a los que mandan puede elevar o destruir a quien lo intenta. Él se aleja mientras una gaviota corta la noche. ¿Qué le esperará al médico que pronto sería llamado por emperadores? ¿Sobrevivirán sus métodos en la arena de la corte? Episodio 2. Galeno en Roma, entre la peste y los emperadores. Calles atestadas, columnas majestuosas, humo en el horizonte. Una ciudad que era imperio en sí misma, donde los médicos no eran simples curadores, eran parte del espectáculo, de la política y de la lucha por el poder. En el año 162, Galeno llegó a Roma. Traía consigo la experiencia de la arena de gladiadores y la confianza de quien había aprendido a hablar y escribir como filósofo. Roma era un hervidero de saberes y ambiciones. Los médicos competían en foros y mercados por clientes ricos y poderosos. Era un mundo despiadado, pero Galeno pronto se destacó por algo simple y contundente: sus diagnósticos eran certeros y sus curas eficaces. Galeno no tardó en hacerse notar. En casos difíciles, donde otros fracasaban, él acertaba con precisión quirúrgica. Sabía interpretar pulsos, describía síntomas con exactitud, y utilizaba una combinación de remedios dietéticos, farmacológicos y quirúrgicos. Sus demostraciones públicas lo hicieron famoso. Roma comenzaba a hablar del médico de Pérgamo. Pero cada éxito era una afrenta para sus rivales. En Roma, la medicina era también espectáculo y retórica, los debates se hacían en plazas, con público, y la derrota era humillación. Galeno, de verbo afilado, derrotaba a sus contrincantes con demostraciones anatómicas y casos clínicos. Su arrogancia le granjeó enemigos, pero también consolidó su fama de autoridad indiscutible. En el año 165, estalló la peste antonina, probablemente viruela o sarampión, que se extendió por todo el imperio tras las campañas militares en Oriente. Roma se sumió en el terror, calles vacías, templos saturados de ofrendas, médicos impotentes ante la magnitud del desastre. Galeno, en medio del caos, observó, describió y trató a los enfermos, dejando uno de los primeros testimonios clínicos detallados de una epidemia en la historia. Su reputación lo llevó al círculo más alto, fue llamado a servir a la familia imperial. Marco Aurelio, el emperador filósofo, y su coemperador Lucio Vero confiaron en él. Curar a los poderosos le dio prestigio, pero también lo expuso a intrigas palaciegas. Galeno supo moverse con prudencia, cuidando su palabra y protegiendo su posición. Entre sus pacientes más célebres estuvo el niño Cómodo, quien más tarde sería emperador. Galeno lo cuidó con esmero, asegurando su salud y ganando así la confianza de Marco Aurelio. No era solo un médico, se convirtió en consejero, en un hombre escuchado por quienes decidían el destino de Roma. El contacto con la corte le permitió acceso a recursos inéditos. Experimentó con animales en mayor escala, desarrolló nuevas técnicas de disección, y continuó escribiendo tratados enciclopédicos. Su obsesión era comprender cómo funcionaba el cuerpo humano, aunque tuviera que deducirlo a partir de animales. Muchos de sus errores, como su idea de que la sangre se producía en el hígado y se consumía en los tejidos, nacieron de esas limitaciones. Pero para su tiempo, su obra fue monumental. Galeno combinó el legado de Hipócrates con la filosofía aristotélica, la tradición médica alejandrina y sus propias observaciones. Su teoría era un sistema total, explicaba la fisiología,
la patología, la farmacología y la terapéutica en un solo marco. Durante más de 1000 años, sus textos serían la autoridad suprema en medicina, copiados en griego, traducidos al árabe y al latín. Escribió tanto y con tanta seguridad que su voz se volvió inapelable. Desde la farmacología hasta la neuroanatomía, pasando por la teoría de los humores, Galeno fue no solo médico, sino legislador del conocimiento médico. Sus tratados viajaron más allá de Roma, más allá de su siglo, y marcaron la medicina medieval y renacentista. Pasó sus últimos años en Roma, entre la escritura y la enseñanza. Aunque nunca dejó de tener detractores, su autoridad se había consolidado. La ciudad que lo había recibido con sospecha terminó venerándolo como el mayor médico de su tiempo. Cuando murió, hacia el año 210, dejó tras de sí no solo pacientes curados, sino un legado literario y científico que se convertiría en dogma durante más de 1400 años. El cuerpo de Galeno descansaba ya, pero su voz no. Sus libros viajaron, fueron traducidos y estudiados durante la Edad Media en Bagdad, Córdoba y París. Su nombre se convirtió en ley. Pero la pregunta quedaba abierta: ¿era Galeno la cima del saber médico, o una cárcel de la que los médicos futuros tendrían que escapar? Episodio 3. El galenismo, la voz que dominó la Edad Media. Cuando Galeno murió en el año 210, no terminó su historia, apenas comenzaba otra, más larga y poderosa. Sus palabras, multiplicadas en rollos y códices, se convirtieron en autoridad indiscutible. Durante más de 1000 años, el galenismo fue la medicina, lo que Galeno había escrito, era ley. El Imperio Romano se fragmentó. Entre guerras, invasiones y colapsos, gran parte del conocimiento se perdió. Pero los textos de Galeno sobrevivieron en monasterios y bibliotecas privadas. En un mundo que se oscurecía, la voz del médico de Pérgamo permaneció como un faro. En Oriente, el Imperio Bizantino conservó manuscritos de Galeno. Los médicos de Constantinopla los citaron y recopilaron. Allí, en un imperio cristiano que aún hablaba griego, la figura de Galeno se mantuvo viva y su doctrina se transmitió de generación en generación. El verdadero renacer de Galeno ocurrió en el mundo islámico. En la Casa de la Sabiduría de Bagdad, eruditos como Huneyn y Misak tradujeron sus tratados al árabe. En ciudades como Damasco, Córdoba y El Cairo, el galenismo se convirtió en el pilar de la enseñanza médica. Los médicos musulmanes comentaron, corrigieron y expandieron sus ideas, llevando su influencia a nuevas alturas. Avicena, el gran médico y filósofo persa, incorporó las doctrinas de Galeno en su obra monumental, El Canon de la Medicina. En este libro, que sería la enciclopedia médica más influyente durante siglos, la voz de Galeno resonaba entrelazada con observaciones islámicas y reflexiones filosóficas. El Canon sería, en sí mismo, el vehículo que llevaría a Galeno hasta Europa. En la península ibérica, durante la Escuela de Traductores de Toledo, los textos árabes de Galeno y Avicena se tradujeron al latín. Fue el puente que permitió a Europa redescubrir al médico de Pérgamo. A partir de entonces, el galenismo se convirtió en el núcleo de las universidades medievales. En universidades como Salerno, Montpellier y París, los textos de Galeno eran manuales obligatorios. Los futuros médicos aprendían no de cadáveres, no de observaciones, sino de lo que Galeno había escrito. La disección humana estaba prohibida en gran parte de Europa, así que su palabra era verdad indiscutida. El prestigio de Galeno fue tan grande que cualquier contradicción con su obra era considerada error del observador, nunca del maestro. Así, sus equivocaciones, como creer que la sangre se generaba en el hígado o que el corazón tenía poros invisibles en el tabique, se transmitieron intactas durante siglos. El dogma reemplazó a la investigación. La medicina medieval cristiana unió caridad y galenismo. En hospitales monásticos, la cura era tanto espiritual como física. El juramento hipocrático se mezclaba con los preceptos de la fe, y los libros de Galeno eran leídos junto con textos sagrados. La figura del médico era también la de un servidor de Dios. Pero poco a poco, la confianza absoluta en Galeno comenzó a resquebrajarse. A finales de la Edad Media, algunos médicos se atrevían a cuestionar, a comparar libros con cuerpos, a ver contradicciones que no podían ignorarse. El Renacimiento se acercaba, y con él, el inicio de una revolución que pondría a prueba el legado del médico de Pérgamo. Después de 1000 años de dominio, el galenismo estaba por enfrentar a un nuevo enemigo, la observación directa del cuerpo humano. En el corazón del Renacimiento, hombres como Andreas Vesalio se atreverían a desafiarlo. El médico que había sido voz indiscutible estaba a punto de entrar en una nueva era, la de la confrontación con la verdad anatómica. Episodio 4. El Renacimiento,
Galeno frente a la anatomía moderna. Una ciudad renacentista, Padua, siglo XVI. Campanas repican, estudiantes se agolpan frente a un teatro anatómico. Dentro, un cadáver espera sobre la mesa de disección. El aire está cargado de expectación. El Renacimiento trajo consigo un nuevo culto a la observación. En 1543, en la Universidad de Padua, el joven médico Andreas Vesalio comenzó a enseñar anatomía no desde libros, sino desde cuerpos. Por primera vez en siglos, los cadáveres humanos se convirtieron en el escenario de la verdad. Durante más de 1000 años, los textos de Galeno habían sido la autoridad absoluta. Los estudiantes leían que el tabique del corazón tenía poros invisibles, que la sangre se producía en el hígado, que ciertos huesos existían en animales y también en humanos. Pero ahora, con el cadáver frente a ellos, empezaban a ver algo inquietante: los cuerpos humanos no coincidían con las palabras del maestro. Vesalio, en su obra De Humani Corporis Fabrica, publicada en 1543, mostró con ilustraciones precisas los errores de Galeno. Reveló que el hígado no producía la sangre en la forma descrita, que los poros del tabique cardíaco no existían, que la anatomía humana no era idéntica a la de los animales. El dogma se quebraba. Las imágenes de Vesalio eran revolucionarias, no eran simples dibujos, eran mapas del cuerpo humano. Frente al texto de Galeno, la anatomía visual ofrecía una verdad irrefutable. Por primera vez, los ojos vencían a la palabra escrita. Pero no todos aceptaron este desafío. Muchos maestros de universidades europeas acusaron a Vesalio de herejía médica. Para ellos, si el cuerpo humano contradecía a Galeno, era el cuerpo el que estaba equivocado. El respeto al médico de Pérgamo era tan absoluto que incluso la evidencia directa parecía sospechosa. El enfrentamiento entre Galeno y Vesalio fue más que un debate médico, fue un choque de mundos. Galeno representaba la autoridad del texto, la tradición milenaria. Vesalio encarnaba la revolución de la observación, la ciencia que exige ver para creer. En esa tensión se estaba gestando la medicina moderna. Uno de los grandes errores de Galeno era su concepción de la circulación sanguínea. Creía que la sangre se producía en el hígado y fluía por venas hacia el cuerpo, mientras el aire inspirado en los pulmones generaba espíritus vitales en el corazón. Vesalio cuestionó estas ideas, aunque no pudo aún demostrar el ciclo completo de la sangre. Ese paso lo daría más tarde William Harvey, en el siglo XVII. Aunque Vesalio derrumbó gran parte de sus afirmaciones anatómicas, Galeno no desapareció. Su obra seguía siendo fundamental como base de discusión. Incluso sus errores fueron útiles, se convirtieron en provocación para nuevas investigaciones, en punto de partida para la observación rigurosa. El Renacimiento fue una era híbrida, médicos que aún juraban por Hipócrates y Galeno, pero que ya practicaban la disección, la experimentación y la observación directa. Era un tiempo de tránsito, donde la voz de Galeno aún resonaba, pero cada vez más discutida por los jóvenes que buscaban mirar con sus propios ojos. El mito de Galeno no cayó de golpe, se desgastó lentamente, como una piedra sometida al agua del río. Pero la semilla de la revolución estaba sembrada. El dogma ya no era eterno. Pronto, en los siglos siguientes, médicos como Harvey, Paracelso y otros continuarían golpeando la muralla del galenismo. La pregunta quedaba abierta: ¿qué quedaría en pie del legado del médico de gladiadores y emperadores? Episodio 5. Del Renacimiento a la Revolución Científica, Galeno bajo asedio. El tiempo de reverencia absoluta a Galeno llegaba a su fin. El Renacimiento había abierto las primeras grietas, pero serían los siglos XVI y XVII los que transformarían la medicina en un campo experimental. La figura del médico de Pérgamo seguía en los libros, pero su sombra comenzaba a desvanecerse ante los nuevos descubrimientos. En 1527, un médico suizo llamado Paracelso desafió abiertamente el dogma galénico. Proclamó que los textos de Galeno y Avicena no eran más que cadenas que ataban la medicina. En lugar de humores y equilibrios, Paracelso defendió el poder de la química, los minerales, los metales, las dosis precisas. Fue un revolucionario incomprendido, acusado de herejía, pero su gesto marcó un cambio irreversible: la medicina ya no podía depender solo de antiguos pergaminos. Paracelso mezclaba mercurio, azufre y sal, convencido de que la enfermedad era causada por desequilibrios químicos en el cuerpo. Aunque muchos de sus remedios eran tóxicos, su intuición de que los procesos químicos podían curar abrió el camino a la farmacología moderna. El galenismo, basado en humores invisibles, sufría un golpe mortal. El golpe definitivo llegó con William Harvey. En su obra De Motu Cordis,
demostró con experimentos que la sangre no se consumía en los tejidos como decía Galeno, sino que circulaba continuamente impulsada por el corazón. La idea de los poros invisibles en el tabique cardíaco se desmoronaba. El sistema cerrado de la circulación reemplazaba siglos de dogma. La medicina de los siglos XVI y XVII abrazaba el método experimental. Observar, probar, repetir. La verdad ya no se buscaba en los textos antiguos, sino en la experiencia directa. Galeno, que había sido autoridad, se convertía en referencia histórica, en punto de partida para ser superado. Los anatomistas del siglo XVII ampliaron lo iniciado por Vesalio, mostraban órganos conservados, disecciones detalladas, sistemas vasculares teñidos con tintes. Cada cadáver revelaba lo que los textos galénicos habían ignorado o malinterpretado. La observación directa ya no era excepción, era la norma. Sin embargo, el galenismo no desapareció de golpe. En muchas universidades se seguían usando sus textos como manuales básicos. La tradición pesaba, y Galeno seguía siendo citado en discusiones médicas. Pero su rol había cambiado, de legislador absoluto a figura histórica, criticada y contextualizada. La transición fue compleja. Entre la autoridad de la Iglesia, la herencia de Galeno y las nuevas evidencias, los médicos debían navegar un mundo de tensiones. El cuerpo humano se convertía en campo de batalla entre la tradición y la observación científica. La observación clínica, inspirada en el espíritu hipocrático y liberada de las cadenas galénicas, comenzó a consolidarse. El hospital se transformó en laboratorio humano. La medicina caminaba hacia un modelo más cercano al que conocemos hoy. Galeno no desapareció, fue reinterpretado. Muchos médicos reconocieron su genio observador y su capacidad enciclopédica, pero entendieron que sus limitaciones eran las de su tiempo. El respeto se mantenía, pero ya no la obediencia ciega. El siglo XVII dio el golpe de gracia al galenismo. Pero un nuevo enemigo invisible emergía, el mundo microscópico. Con Anton van Leeuwenhoek y sus lentes, los médicos verían por primera vez criaturas diminutas moviéndose en una gota de agua. Galeno había gobernado la medicina durante más de 1000 años, pero su trono se tambaleaba definitivamente frente a la ciencia moderna. Episodio 6. El legado en vida, Galeno, maestro de Roma. Roma del siglo II, amanecer sobre templos, foros y calles concurridas. Aulas, gimnasios y hospitales improvisados. Antes de que su nombre fuera cuestionado siglos después, Galeno alcanzaba el pináculo de su influencia. Roma era su escenario, los gladiadores y los emperadores, sus pacientes, y la medicina, su campo de batalla. Desde Pérgamo a Roma, Galeno se ganó la confianza de la élite. Sus conocimientos quirúrgicos salvaban vidas, mientras su reputación crecía entre senadores y emperadores. Cada herida tratada reforzaba su autoridad y su nombre se hacía legendario. En ausencia de permiso para disecciones humanas, Galeno estudió monos, cerdos y otros animales, comparando órganos y sistemas. De sus observaciones surgieron tratados sobre anatomía y fisiología que marcarían a generaciones enteras. Cada tratado, cada anotación, cada conclusión era parte de un proyecto más ambicioso: sistematizar todo el conocimiento médico de su tiempo. Farmacología, cirugía, nutrición, diagnóstico, nada quedaba fuera de su mirada inquisitiva. No todos aceptaban sus métodos. La competencia entre médicos era feroz, y el debate académico podía tornarse público. Sin embargo, su habilidad para argumentar, demostrada con ejemplos prácticos, consolidó su prestigio frente a críticos y colegas. La medicina no era solo ciencia para Galeno, sino filosofía y ética. Cada tratamiento debía considerar el equilibrio del cuerpo y del espíritu. Su enfoque humanista sería tan influyente como sus descubrimientos prácticos. Al final de su vida, Galeno era más que un médico, era autoridad, maestro y símbolo de un conocimiento que se pensaba definitivo. Sus escritos circulaban por todo el imperio, y su nombre, imponente, presagiaba un legado que perduraría siglos. Pero incluso mientras su fama crecía, la historia ya comenzaba a gestar nuevas voces. Siglos más tarde, el mismo Galeno que había dominado Roma sería reinterpretado, criticado y, sin embargo, nunca olvidado. Más allá de los foros y hospitales, Galeno era hombre de familia y reflexión. Sus cartas revelaban un hombre que ponderaba cada decisión médica y cada consejo con rigor y humanidad. Sus experimentos con plantas y compuestos químicos mejoraron la eficacia de los remedios. Su conocimiento de la farmacología convirtió a sus preparados en referencia obligada en toda Roma. Galeno también debatía la naturaleza de la vida y la enfermedad con pensadores de la época.
Sus ideas fusionaban medicina, lógica y ética, proyectando una visión integral que buscaba armonizar cuerpo, mente y conocimiento. Galeno vivió, enseñó y escribió. Su trono era Roma, y su reino, el conocimiento. Pero la eternidad traería nuevas leyes, nuevos experimentos, y un mundo que lo cuestionaría. Episodio 7. De la autoridad absoluta al cuestionamiento científico. Durante más de 1000 años, Galeno había sido ley. Sus textos dictaban la práctica médica, sus observaciones guiaban cirujanos y sus teorías explicaban enfermedades. Pero la historia, paciente y meticulosa, comenzaba a cuestionar lo que parecía indiscutible. Con el Renacimiento surgieron las primeras dudas. Vesalio, en el siglo XVI, desmontó varias ideas anatómicas de Galeno a partir de disecciones humanas. La observación directa reemplazaba la autoridad de siglos. Paracelso rechazó los dogmas galénicos. La química y los tratamientos personalizados comenzaron a desafiar los remedios estándar. La medicina, por primera vez, se liberaba de cadenas escritas hace siglos. El descubrimiento de la circulación sanguínea por William Harvey en 1628 fue un golpe decisivo. La sangre no se filtraba por poros invisibles, sino que circulaba en un sistema cerrado. Las ideas de Galeno, aunque brillantes, no podían explicar este fenómeno. Los anatomistas ampliaron lo iniciado por Vesalio. Cada cadáver, cada preparación, revelaba errores o limitaciones de los textos galénicos. La medicina empezaba a depender de lo que se veía y se experimentaba, no solo de lo que se leía. Pero no todos aceptaban el cambio. Universidades enteras mantenían los textos de Galeno como base. Su autoridad seguía siendo respetada, aunque cada vez más como referencia histórica que como ley médica. La transición fue tensa. La Iglesia, los médicos tradicionales y los innovadores científicos debían negociar un terreno común. La observación se enfrentaba a la doctrina, la evidencia al dogma. Los hospitales se transformaron en laboratorios humanos. La medicina clínica basada en la observación y la documentación se consolidaba, mostrando caminos que Galeno solo había imaginado. El galenismo no desapareció, fue reinterpretado. Su genio era reconocido, sus errores comprendidos. Galeno pasó de ser autoridad incuestionable a inspiración histórica, un faro desde el que mirar el progreso. Mientras los médicos miraban dentro de los cuerpos, otros comenzaron a mirar más allá de lo visible, un mundo microscópico emergía. La ciencia moderna había llegado, y el trono de Galeno empezaba a tambalearse frente a descubrimientos que él no podía haber imaginado. Galeno había gobernado la medicina durante más de 1000 años, pero la historia estaba en marcha. La ciencia, la experimentación y la curiosidad humana lo llevarían a nuevas fronteras, donde su legado sería cuestionado, reinterpretado y perpetuado. Episodio 8. Galeno eterno, legado y trascendencia. Amanecer sobre una ciudad moderna, hospitales, laboratorios y universidades. Más de 1000 años después, Galeno sigue presente. Sus textos, sus métodos y su ética médica han viajado a través del tiempo, inspirando generaciones y transformando la medicina. Tras su muerte en Roma, sus escritos cruzaron fronteras. En Bizancio, en Bagdad, en las universidades medievales, Galeno fue estudiado, comentado y transmitido. Su conocimiento se convirtió en puente entre culturas y siglos. En el Renacimiento, su autoridad fue puesta a prueba. Anatomistas como Vesalio corrigieron errores, pero reconocieron su estructura y métodos como fundamentales. Galeno dejó un marco que permitió a la ciencia crecer sin perder la disciplina de la observación. Sus escritos sobre plantas medicinales y compuestos químicos inspiraron a los primeros farmacólogos. Aunque muchos remedios fueron reemplazados, su enfoque sistemático sentó las bases de la farmacología moderna. La ética médica de Galeno, la idea de considerar cuerpo y mente, enfermedad y paciente, sigue viva. La humanidad en la medicina no ha cambiado, solo se ha enriquecido con nuevos conocimientos. En las aulas y laboratorios, Galeno sigue enseñando. No como dogma, sino como historia de la ciencia, recordatorio de que el conocimiento crece sobre los hombros de gigantes. De los pergaminos a los microscopios, de los gladiadores a los pacientes de hoy, su legado persiste. Cada descubrimiento moderno, cada avance en genética, farmacología o cirugía, descansa sobre principios que él ayudó a consolidar. Galeno ya no es ley absoluta, pero su genio permanece. Su visión enciclopédica, su curiosidad incansable y su búsqueda de comprensión integran la historia de la medicina. Fue maestro, médico y pionero, eterno en el conocimiento que inspiró. Así concluye nuestro viaje.
Galeno vivió en Roma, enseñó al mundo y permanece en cada médico que observa, experimenta y cura con ética y pasión. Su trono ya no es exclusivo, pero su sombra ilumina la historia de la medicina. Galeno no solo fue médico de gladiadores y emperadores, fue también arquitecto del conocimiento médico durante siglos. Sus errores y aciertos marcaron la historia de la medicina, y su influencia perduró hasta el Renacimiento. Recordarnos su legado es entender que la ciencia avanza sobre los hombros de gigantes. Y Galeno, sin duda, fue uno de los más grandes. Si te gustó este video, compártelo con alguien que ame la ciencia, dale like y suscríbete. Y recuerda, la información es poder, y la salud, lo más valioso que tenemos.